Bueno, ahora vamos a tener al aire al profesor y periodista José Escoda de Puerto Rico, que nos va a estar hablando del estado policíaco. Si estás al aire. Al aire, y acabo bien, de oír la bienvenido. canción que pusiste. Pensé que ibas a poner el negro bembón. Muy bien. No. También contra los negros, También esa, pero esta es más un poquito más directa a lo que se va el tema, ¿no? Sobre lo que es el hostigamiento policíaco, ¿verdad? Que se viene dando desde la época. A lo único que en aquel tiempo. Ajá, dinos. Y no solo de la época, antes que nada, un saludo a todos los que trabajan en el equipo de información al desnudo. Gracias. Y desde el Frente Bienvenido. Socialista en Puerto Rico nos unimos a la dedicatoria principal de este programa de la lucha de Venezuela y de América Latina, pero especialmente de Venezuela esta semana, en contra de las llamadas sanciones que le quieren poner los bárbaros trucutú. La gente que tiene las manos llenas de sangre le quiere decir a Venezuela cómo conducir una democracia. Nosotros estamos con los venezolanos y el pueblo y el bravo pueblo venezolano 100%. Y ya en el tema como tal, no es para caer en la trampa de las palabras, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de brutalidad policíaca, porque en realidad es una inteligencia policíaca. Estos crímenes que han conmovido la conciencia de millones de personas no son exabruptos del sistema, no son abusos, no son casos aislados, son parte integral de un sistema que tiene que convencer a la buena o a la mala, a la gente, de que acepte un estado de cosas donde hay pobres que no tienen comida ni medicina y hay multimillonarios que tienen fortunas asquerosamente grandes. Y los casos de la policía, desde que se formó la policía, vamos a coger el caso de la policía de Nueva York, que se fundó a mitad del siglo pasado, siglo XIX, de arrancada, lo que sirvió la policía de Nueva York era para repeler protestas de los inmigrantes cuando no tenían trabajo, cuando la gente no quería ir al servicio militar obligatorio de la guerra civil, o por los mismos abusos de la policía. La policía no es como nos han hecho creer en los cuentitos estos, en NYPD o Law and Order, que su función es detener criminales y hacerte sentir bien. Incluso la policía de Nueva York, el moto, el lema, es fiel hasta la muerte. Eso es un ordenamiento militar. Ellos están para hacer cumplir las leyes, preservar la paz, reducir el miedo y proveer un ambiente seguro. Pero ¿a quiénes son ellos fieles hasta la muerte? ¿Al pueblo trabajador o a los amos? ¿Para quién quieren mantener un ambiente seguro? ¿Tú quieres mantener la policía en Nueva York está hecha para mantener un ambiente seguro si tú vives en el sur del Bronx o si vives 2 calles más abajo cerca del Parque Central? O sea, la policía de Nueva York, desde que se fundó, tiene una función política de reprimir grupos y mantener a la gente en orden. Al momento, entre guardias de policía como tal y del sistema de corrección de Nueva York, por cada maestro hay un policía. En una sociedad como esa, eso a mí me indica algo extraño. ¿Qué está pasando ahí que necesitan tantos policías para eso? ¿Por qué ocurre 60 años después de 1954, cuando la famosa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que no era legal mantener facilidades separadas para negros y blancos en las escuelas? ¿Por qué 60 años después siguen ocurriendo crímenes en contra de los negros? Todo ese tipo de cosas, esas preguntas nos obligan a pensar más allá de que si lo que ha ocurrido contra Tamir, Michael y Eric fueron abusos de la policía o son parte del uso, costumbre y función de la policía en los Estados Unidos. Yo quisiera exhortar a la gente a de verdad a reflexionar bien qué está pasando en los Estados Unidos y por qué asesinaron a estos 3 muchachos. Déjame hacer una Y estos 3 pregunta. muchachos de los que sabemos, porque montones de otras muertes las esconden bajo lucha contra el narcotráfico y cosas así por el estilo. Déjame hacer una pregunta, José. ¿Usted cree que la policía de aquí, la de Puerto Rico, la de República Dominicana y la de toda parte del mundo es la misma?
O sea, corresponden al mismo esquema, al mismo patrón. Toda policía de un estado responde para defender los intereses de los dueños del estado. Los dueños de Estados Unidos no son Obama y los senadores, esos son empleados de los dueños. Hay 200 familias y 100 compañías que controlan el 90% de la economía norteamericana. Y a los intereses de esa gente es que responde la policía. Y la policía, y no estoy hablando del guardia de a pie, porque el guardia de a pie también a veces termina siendo igual de abusado. Es como un perrito que le dan un bistec más gordo, con un poquito más de masa, pero sigue siendo un perrito para ellos. El policía de a pie es tan víctima de los mismos crímenes que comete el mismo policía, como es también verdugo. Es tanto verdugo y víctima. Y en todos lugares donde hay desigualdades, la policía sirve para sostener y respaldar esas desigualdades. José, es bueno que tú menciones, porque aquí con las situaciones que se están dando en Ferguson y aquí mismo en la ciudad de Nueva York, la gente quiere aparentar o quiere interpretar que esto es una cuestión racial. Y más bien parece que no es racial, sino es parte del sistema del 1% para mantener el control absoluto de la población. Y si ellos pueden hacernos creer a cada uno de nosotros que es un issue racial para nosotros irnos uno contra los otros, entre el pueblo trabajador, que vimos el caso de Ferguson, que después del veredicto que le dieron al policía, mucha gente enfurecida salieron a la calle y hubo una víctima, un blanco fue asesinado a martillazos por un grupo de afroamericanos, que a la larga se supo que ni es de descendencia serbia, era serbio. Que también los serbios es un pueblo abusado, ¿verdad? Cuando la época de los Balcanes y todo aquello, que fueron hubo genocidio contra ese pueblo también. Entonces, esta función que ellos llevan de poder llevarle a la población, y como tú dices, la inteligencia de ellos de utilizar un hombre blanco contra un negro para que siempre aparezca que sea un issue racial. Así que la gente que no está informada, que no tiene conciencia, se van a la calle con ese remordimiento y ese dolor y ese enfurecimiento a cometer o a seguir perpetuando los crímenes que ellos quieren que nosotros creamos que somos crímenes. ¿Tenemos una llamada en línea? Sí. Sí, Okay. ¿Atendemos la llamada o te respondo? Tú me dices. No, sí, la tenemos. Okay, mira, con el permiso, José. No. Okay. Comenta, José, comenta. Mira, el problema de lo racial es que es racial, pero no es solo racial. Y los primeros esclavos que trajeron a América no eran negros, eran blancos. Incluso los primeros negros que llegaron a América eran propietarios o eran navegantes, no eran esclavos. Pero cuando se estableció la institucionalización de los negros como esclavos, ese grupo lo utilizó el sistema para meter miedo a los demás grupos también. Y es un problema que es racial y es más allá de la raza. El hecho que Obama esté en Casa Blanca significa que el sistema permite que 2 o 3 esclavos, como antes ocurría en las haciendas, 2 o 3 esclavos compartan la casa con el amo. Pero sigue siendo un problema de raza, pero además de la raza, es por un problema de explotación de las clases. Al sector negro, al pueblo afroamericano, le ha tocado mantenerse como grupo marginal por una combinación de ambos factores. Es como el abuso contra las mujeres. Hillary Clinton no tiene los mismos problemas que tiene una salvadoreña sin documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Y ambas como mujeres todavía siguen siendo ciudadanas de segunda categoría dentro de Estados Unidos. Pero Hillary Clinton es de una segunda categoría bien VIP, bien de lujo. Lo racial, los prejuicios en contra de los latinos, los prejuicios en contra de los árabes ahora, incluso contra los mismos blancos que tienen tatuajes o los blancos de las Apalachas. Se mezclan lo que se llaman vectores, se mezclan cruces de fuerzas,
pero es principalmente para sostener una desigualdad entre los grupos. Los grupos que estamos chavados tenemos que tener eso claro, porque mi enemigo no es el blanco o el negro, es ese sector privilegiado que tiene billones de dólares, mientras mi grupo social tiene que escoger entre pagar medicinas o pagar la luz o pagar el agua. En el mismo Nueva York ahora mismo hay estimados de que pasa hambre cerca de una cuarta parte de la población infantil. Y eso incluye también muchos blancos pobres. Por otro lado, hay muchos negros millonarios. La fórmula de blanco contra negro es parte de la ecuación de disfrazar las cosas, pero sigue habiendo un prejuicio. Es más complicado que tratar de decir que hay racismo o no hay racismo. Hay racismo, pero no es solo el racismo lo que está en juego aquí. Todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, el blanco, la diferencia entre la clase trabajadora media, blanca, y los negros, la diferencia de la familia promedio en Estados Unidos sigue siendo de unos $30,000 al año a favor de los blancos, y esa diferencia se ha ido agrandando. Desde el 1954, los indicadores principales de la economía señalan que hay muchos más negros pobres, pero también hay más negros ricos. O sea, que es algo, lo que se llama en política, que las relaciones son asimétricas, no son parejitas, no son un modelo homogéneo. Ejemplo, el racismo. El estereotipo de racismo es que los estados del sur de Estados Unidos son racistas y los del norte no. Los grupos más grandes del Ku Klux Klan estaban en Nueva York, en el estado de Nueva York, y Nueva York colinda con Alaska. O sea, además al norte de Nueva York o Chicago, Illinois, no queda nada, ¿entiendes? Y esa diferencia entre lo que es el racismo y lo que es la explotación hay que entenderla, porque el problema está en que estos dueños del circo son capaces de meter a la cárcel 2 policías blancos para decir, mira, tú ves, logramos justicia, los arrestamos, y eso simplemente sirva para apaciguar los ánimos y que la gente de verdad no luche a favor de lo que sí hay que luchar, que es la erradicación de la desigualdad entre los que tienen asquerosamente un montón y los que tenemos que trabajar 50 y 70 horas a la semana para por lo menos tener lo básico. José, tengo una pregunta para ti. Quisiera saber, cuando estas noticias llegan a Puerto Rico, ¿cuál es la impresión de los puertorriqueños al respecto de lo que ven, ¿no?, de esta brutalidad policíaca dirigida a la población principalmente negra, ¿no? Y si hay un comentario, por ejemplo, lo que quieren la estadidad para Puerto Rico, ellos hacen esa conexión de que si somos Estado, pues esa misma brutalidad policíaca se va a intensificar contra el pueblo puertorriqueño, porque es un pueblo mezclado, de color. ¿Ellos están viendo las cosas así o cuál es su opinión? Mi opinión es que no todo el mundo lo ve de esa manera, porque incluso aquí, cuando hacen redadas en los caseríos, los proyectos, lo que llaman en Estados Unidos los proyectos, aquí le decimos los caseríos o residenciales, o las barriadas pobres tipo Loíza, donde la concentración de negros es mayor, se justifica supuestamente porque son narcotraficantes, porque son criminales. Y en la medida que la gente ve esas noticias de Estados Unidos, sí, algunos se dan cuenta de que sigue habiendo ese abuso, pero no atan adecuadamente cómo es que el sistema los oprime. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, eso que ocurre en Ferguson y Missouri ocurre a cada día entre los mismos muchachos que están en las bandas, matándose entre ellos. El famoso caso de Miguel Cáceres. En Puerto Rico no hay ni fábrica de armas, ni fábrica de balas, ni fábrica de drogas. Todo eso lo dejan entrar las mismas agencias federales que después van y arrestan a los muchachos en los caseríos.
todos esos muñequitos están tan bien organizados, tan bien montados, que la gente lo mira, no lo entiende bien, y a la semana viene algo que ocurrió de Maripili o algún escándalo entre discusión entre un popular y el PNP, y se olvida de lo que pasó en Ferguson o lo que pasó en Staten Island. Lo ven separado, aquí no lo ven. las noticias que llegan sobre Estados Unidos se manipulan muy bien, y se logra siempre sacar al gringo a la imagen de que en Estados Unidos las cosas están muy bien y sigue siendo el paraíso de la libertad y la igualdad. José, muy buena información la que usted nos ha brindado, pero yo quisiera saber su opinión al respecto. El miércoles 10 de este mes se celebró el Día Internacional, el 10 de este mes, el miércoles, ¿no? Se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué usted opina con relación aquí en Estados Unidos y el mundo? Porque eso es una palabra muy grande, de derechos humanos, donde se están violando a toda la anchura los respetos humanos. ¿Qué usted opina al respecto? ¿Y qué usted sintió ese día? Viviendo en una colonia, que significa que de arrancada es un sistema que nos niega el derecho humano básico a la soberanía de la organización, yo tengo que defender ese día como una exigencia del planeta, de los grupos del planeta que luchamos por la verdadera igualdad. Yes. Y el Día de los Derechos Humanos nos debe hacer recordar a todos los abusos que están ocurriendo, aceptados por los mismos Estados Unidos en Guantánamo, contra los prisioneros políticos negros y nativos de pueblos aborígenes de Estados Unidos en cárceles norteamericanas, incluso como en las mismas cárceles norteamericanas se han convertido en maquiladoras modernas explotando a los trabajadores. Los derechos humanos no son derechos de individuos como tal, son derechos de los pueblos, de las agrupaciones, que por el hecho que tú seas dominicano o salvadoreño o negro o blanco de las Apalaches, eso a ti no te niegue el acceso a todos los avances de la humanidad. Y bajo el sistema actual, el Día de los Derechos Humanos se convierte en una reivindicación de las clases más necesitadas en contra de eso. Está demostrado por todos los economistas serios que el planeta ya produce toda la comida, toda la vivienda, todo lo básico que hace falta para la vida, la salud, la medicina y demás. El problema no es la producción, es la distribución de esa riqueza. Y es un derecho humano, entonces, que hay que defender, que la riqueza que ha sido creada por el trabajo humano se distribuya en partes iguales en el trabajo humano. ¿Cómo puede ser que en Haití todavía haya miles de personas viviendo en casas de campaña y Estados Unidos haya gastado $1 trillón, $1 millón de millones de dólares en su llamada guerra contra Irak? Y ya la guerra contra Afganistán va por cifras cercanas. Cada soldado que manda Estados Unidos a Afganistán le cuesta, por números de ellos, $1 millón al año. Entonces, la cantidad de enfermeras que pudieran estar en los barrios ahora mismo en las calles del Bronx atendiendo a los muchachos con ese dinero. José, como el nene que murió en Brooklyn hace una semana porque el apartamento no tenía una reja alta para evitar que el nene se cayera por el balcón. O sea, ¿cuánto vale eso? $300. O sea, de lo que estamos hablando es de cosas básicas de vivienda. Mira, los deambulantes en San Francisco, que son comunidades completas deambulando en la calle. José, yo he visto salvadoreños en las calles de Nueva York pasando frío con una tirita con la ropita esta de algodón que llegaron, y en pleno invierno pasando en las calles de Nueva York con eso. Eso es, si hubiera pasado en el siglo XVIII era casi comprensible, pero en el siglo XXI, donde no hace falta producir nada más, el asunto es distribuirlo mejor. Los derechos humanos a nivel internacional tienen una relación directa con la distribución de la riqueza. José, y mientras la distribución de la riqueza no sea justa y equitativa, hay que seguir dando la lucha por los derechos humanos a más no poder. José, bueno que tú menciones también lo de los deambulantes, ¿no? Porque hubieron noticias que salieron relucientes sobre Florida. Los gobernadores están pasando leyes en contra de la
los que deambulan. Y en muchos estados de los Estados Unidos están pasando leyes en contra de los deambulantes, tanto donde se hospedan, donde pueden estar, donde pueden alojarse y todo eso. Y que cuando se lo pasan a los deambulantes, se lo pasan a la sociedad civil como tal también, porque te va limitando tus derechos de la libertad y dónde puedes estar parado, dónde no. Hay hasta ciudades que han diseñado bancos nuevos para que nadie se pueda acostar sobre ellos, sino simplemente sentarse. Tocando estos temas sobre hicieron mención también que es bien triste porque en esta época es donde está aumentando aún más el número de deambulantes, ya que mucha gente están optando por irse a las calles porque no pueden pagar sus alquileres, ni la renta, ni vivienda. Es más que evidente que el ámbito entre ricos y pobres se va anchando más hacia los pobres y poniéndose más angosto para la sociedad rica, ¿no? Y a tu entender, viendo todo esto, viendo estos aconteceres, viendo como tú mencionas que todo el dinero se está invirtiendo en infraestructura para la guerra, misiles, bombas, municiones, y esto es tan obvio y estamos, como tú mencionas, en una era de tecnología, de tanta información fluyendo, ¿qué tú como persona, qué tú crees que sea necesario para que la gente pueda entender que ya esto es una farsa? Yo creo que lo principal en estos momentos es insistir en la transmisión de un mensaje básico. Los problemas principales de la humanidad se fundan en la desigualdad. No hay tal cosa como unos ricos privilegiados por Dios y unos pobres condenados por Dios. Los ricos privilegiados son ricos privilegiados porque nosotros se lo permitimos. Cuando el pueblo lucha por sus derechos, el pueblo conquista sus derechos. Hay tres personas, Carlos Slim, Bill Gates y Warren Buffett. Entre ellos tienen 225 mil millones de dólares, o lo que los gringos en Estados Unidos se llaman billones de dólares. Tres personas concentran suficiente riqueza para que todo el mundo en Estados Unidos, no hablemos de otra parte del planeta, para que todo el mundo en Estados Unidos tenga casa, vivienda adecuada y servicio de salud. Un sistema que permite eso, hay que tumbarlo. Un sistema que permite que republicanos y demócratas mantengan una cárcel en Guantánamo, torturando personas simplemente porque son sospechosos de algo, eso hay que tumbarlo. Tenemos que romper el mito de que hay personas superiores. Hay que romper, que es bien importante también atender lo que se llama el racismo. Nadie es superior porque sea blanco y nadie es inferior porque sea negro. Nadie es superior porque sea puertorriqueño o inferior porque sea dominicano. Tenemos que entender que esa dicotomía entre gente privilegiada y mejor y gente condenada o de segunda categoría es una falsedad. Y para eso tenemos que unirnos todos los que estamos chavados, todos los boricuas, los latinos, los negros, los blancos pobres, en esa lucha en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico en contra de la colonia. Un país que mantiene a Oscar López 34 años preso por el supuesto delito de conspiración sediciosa. Eso hay que desenmascararlo y hay que denunciarlo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que saber tirar lazos de solidaridad con las otras luchas. La solidaridad no es un lujo, es una necesidad. Y aun cuando no podamos entenderlo bien, tenemos que internalizar que la lucha que hay en Ferguson es mía desde aquí en San Juan, en Puerto Rico. Porque el hecho que haya un abuso en cualquier parte del planeta, como decía Che Guevara, es algo que a mí me incumbe porque yo habito en este planeta. Yo no solo soy parte de Puerto Rico, yo soy parte del planeta. Y tenemos que también saber mirar a aquellos países que están logrando con mucho menos recursos mejores condiciones de vida para sus personas. Por ejemplo, hay un índice de desarrollo humano que si lo perfecto fuera 1000, a Noruega le toca 944, a Cuba le toca 815.
y a Estados Unidos 914. Cuba, bloqueada criminalmente por Estados Unidos, con un ingreso promedio que es el 40% de los Estados Unidos, compara como de los mejores países en calidad de vida por su sistema de salud, por su sistema de educación, de alimentación, etcétera. Hay sus problemas, hay sus necesidades, pero la forma en que está organizada la sociedad cubana apunta a una mejor calidad de vida 100%. Otro ejemplo al ladito de Cuba es Haití, donde Haití todavía hay gente que vive en casa de campaña, y eso no es por culpa del terremoto, porque el terremoto hay en todos lados, es por culpa de la desigualdad de clases y cómo Estados Unidos ha querido tirar un manto militar sobre Haití para evitar que otros países tengan mayor influencia que ellos en Haití. Mira lo que pasó con el ébola en África. ¿Cuáles fueron los médicos que tuvieron que ir a luchar y que su intervención favoreció la erradicación de esta ola del ébola? No fueron los soldados norteamericanos, fueron los médicos cubanos. Pero eso no te lo dicen las noticias norteamericanas. Las desigualdades sociales son producto de decisiones políticas, no son producto de la mano de ningún dios. Y cada pueblo tiene que saber tomar las decisiones políticas que apunten a la mejor organización de sus recursos y necesidades. Solo así que va a haber justicia en el planeta. Bueno, muchas gracias, José, por estar con nosotros y darle un poco de luz a la oscuridad esta que tiene a todo el mundo acá y en el mundo, tú sabes, desesperado y desilusionado de cómo están las cosas. Un mensajito antes del año nuevo para el público radio oyente. Bueno, antes que nada agradecerle a ustedes la oportunidad, el trabajo colectivo del Frente Socialista, le agradece mucho a ustedes el espacio, poder comunicarnos con otras personas al respecto de los problemas que tenemos nosotros en el planeta, y dentro de todo vamos a aprovechar estas épocas así de por lo menos tirar un lazo, no solamente a los cercanos, a los poquito más lejanos, y tratar de aprovechar los mensajes básicos de los grandes sabios del planeta. Y Jesús fue uno de esos grandes sabios que decía, que insistía que había 2 mandamientos, y el segundo era amar al prójimo como a ti mismo. Él no dejó ninguna otra regla, y creo que es bueno aprovechar esa enseñanza de que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Eso se llama también solidaridad y internacionalismo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.